Gálatas capítulo 5. Permanecer firmes en la libertad de Jesús. Versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El hecho es que Jesús aquí nos hizo libres. Si vivimos esclavizados por una relación legal con Dios, no es porque Dios lo quiera. Dios nos suplica que tomemos su fuerza y caminemos en esa libertad, y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La libertad es nuestra libertad de la tiranía de tener que ganarnos nuestro propio camino hacia Dios, la libertad del pecado, la culpa y la condenación, la libertad del castigo y el poder y finalmente la libertad de la presencia del pecado. Estad pues firmes significa que se necesita un esfuerzo para permanecer en este lugar de libertad. Alguien que es legalmente liberado en Jesús todavía puede vivir en esclavitud. Pueden ser engañados para que se vuelvan a la esclavitud. El yugo de la esclavitud. Ciertos maestros judíos de ese tiempo hablaban de la ley de Moisés como un yugo, pero usaban el término de manera favorable. Pablo veía una relación legal como un yugo, pero como un yugo de esclavitud. Está relacionado con la esclavitud, no con la libertad. Este yugo de esclavitud no hace más que enredarnos. Nos esforzamos por tirar del arado de Dios, pero el yugo de la esclavitud nos deja enredados, restringidos y frustrados. Versículos 2 al 4. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Para los Gálatas, en este contexto, recibir la circuncisión, el ritual que testificaba que un gentil estaba sometido a la ley, significaba que ya no confiaban en Jesús como su justicia, sino que confiaban en sí mismos. Entonces Pablo podía decir: de nada os aprovechará Cristo. ¡Qué trágico! Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre, su vida, su alma, su agonía, su amor por nosotros, y de nada os aprovechará, dice el pasaje. 2 hombres murieron con Jesús, pero para el que puso su confianza en Jesús fue la vida eterna. Para el que confió en sí mismo, de nada le sirvió. Todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Cuando adoptamos la ley como nuestra regla para caminar con Dios, debemos adoptar toda la ley. Nos convertimos en deudores a guardar toda la ley, y esa es una gran deuda. Una vez más, los legalistas entre los Gálatas querían que pensaran que podían observar algunos aspectos de la ley sin estar sujetos a toda la ley. Pero cuando elegimos andar por la ley, debemos andar por toda la ley. De la gracia habéis caído. Hay un sentido en el que pecar es caer en la gracia, si uno está arrepentido. Pero caer de la gracia, como se ve en este contexto, es caer en el legalismo. O, para decirlo de otra manera, elegir el legalismo es renunciar a la gracia como el principio por el cual uno desea estar relacionado con Dios. Versículos 5 y 6. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los que andan en el Espíritu aguardan la justicia por la fe. No están tratando de ganársela realizando buenas obras. Nadie es legalista por el Espíritu. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Los que andan en el Espíritu saben que ser circuncidado o incircunciso no significa nada. Lo que importa es la fe que obra por el amor, los cuales estaban notoriamente ausentes en los legalistas. Este versículo también nos dice lo que importa en este lugar, la fe que obra por el amor. Tú tienes fe, maravilloso, pero debe ser la fe que obra por el amor. Si tu fe no funciona, no es fe real. Si no funciona por el amor, no es fe real. Pero tu amor por sí solo no es suficiente. Tu amor también debe tener fe, una confianza permanente en Jesús y en lo que hizo por nosotros. Versículos 7 al 12.
Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vosotros corríais bien. Pablo recordaba su buen comienzo en la fe, pero también sabe que no basta con comenzar bien. Todavía estaban en peligro de caer en desgracia. En la raíz de todo, los gálatas estaban dejando a Jesús para perseguir las enseñanzas falsas y vacías del hombre, en este caso el legalismo. Un poco de levadura leuda toda la masa. La advertencia es clara. La influencia corruptora del legalismo y otras doctrinas que disminuyen a Jesús son como levadura en un poco de masa. Un poco pronto corromperá toda la masa. Yo confío respecto de vosotros. Queriendo dejar la confrontación con una nota positiva, Pablo expresó su confianza en los gálatas. Sin embargo, Pablo estaba igualmente seguro de que les aguarda juicio a los que los desviaron y alejaron de Jesús. El que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Si aún predico la circuncisión, Pablo deja en claro que ya no predica la necesidad de la circuncisión. El hecho de que sea perseguido por los legalistas es prueba suficiente de ello. En cambio, Pablo carga con orgullo el tropiezo de la cruz. El legalismo no puede manejar el tropiezo de la cruz. El objetivo de la muerte de Jesús en la cruz fue decir: no puedes salvarte a ti mismo. Debo morir en tu lugar o no tienes absolutamente ninguna esperanza. Cuando confiamos en el legalismo, creemos que podemos, al menos en parte, salvarnos a nosotros mismos. Esto quita el tropiezo de la cruz, que siempre debe ofender la naturaleza del hombre caído. En este sentido, el tropiezo de la cruz es realmente la gloria de la cruz, y el legalismo quita esta gloria. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Finalmente, Pablo deseaba que aquellos que exigían la circuncisión entre los gentiles realmente fueran minuciosos con ellos mismos y apuntaran sus genitales por completo y no solo sus prepucios. Versículo 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pablo ha insistido una y otra vez: la vida cristiana es una vida de libertad. Jesús vino para liberar a los cautivos, no para mantenerlos en servidumbre o volverlos a poner en servidumbre. Vale la pena preguntarse si la gente nos ve como personas de libertad. A menudo los cristianos son vistos como personas más atadas y limitadas que cualquier otra persona. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. El gran temor del legalista es que la libertad sea usada como una oportunidad para la carne. La idea es que la gente simplemente salga y peque cuando quiera, luego le diga a un Dios débil: lo siento, por favor perdóname, y luego continúa haciendo lo que quiera de nuevo. Pablo reconocía el peligro de esta actitud, por lo que advirtió contra ella aquí. Sino, servíos por amor los unos a los otros. Este es el antídoto para usar la libertad como ocasión para la carne. La carne espera que los demás se amolden a nosotros y no se preocupa mucho por los demás. Pero cuando servimos por amor los unos a los otros, conquistamos la carne. Este es exactamente el patrón establecido por Jesús. Él tuvo más libertad que cualquier persona que haya caminado sobre esta tierra. Sin embargo, usó su libertad para servirse por amor los unos a los otros. Mordéis y os coméis unos a otros. La vida sin amor es una vida vivida al nivel de los animales, con una preocupación solo por uno mismo, sin importar el costo para otras personas. Versículo 16 al 18. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En pocas palabras, si andamos en el espíritu, en lugar de tratar de vivir según la carne, según la ley, naturalmente no satisfaremos los deseos de la carne.
Una vez más, el temor del legalista, que caminar en el Espíritu da licencia al pecado y que solo el legalismo puede mantenernos santos. Esto es simplemente incorrecto. Andar en el Espíritu primero significa que el Espíritu Santo vive en ti. En segundo lugar, significa estar abierto y sensible a la influencia del Espíritu Santo. En tercer lugar, significa modelar tu vida según la influencia del Espíritu Santo. Podemos saber si alguien anda en el Espíritu porque se parecerá mucho a Jesús. Cuando alguien anda en el Espíritu, escucha lo que dice el Espíritu Santo mientras nos guía en el camino y la naturaleza de Jesús. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No hay manera de que alguien pueda satisfacer los deseos de la carne mientras camina en el Espíritu. Los dos simplemente no van juntos. El Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacer nuestros deseos y pasiones caídos, sino para enseñarnos acerca de Jesús y guiarnos en el camino de Jesús. Esta es la clave para una vida recta, andar en el Espíritu, no vivir bajo el dominio de la ley. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Andar en el Espíritu es la clave, pero no siempre es fácil. A menudo es una batalla. Hay una batalla en el interior del cristiano, y la batalla es entre la carne y el Espíritu. Como escribe Pablo, estos son contrarios entre sí. No se llevan bien en absoluto. Cuando la carne está ganando la batalla interna, no haces las cosas que deseas, no vives de la manera que quieres, vives bajo la carne en lugar de bajo el Espíritu. Aunque el viejo hombre fue crucificado con Cristo y está muerto y se ha ido, según Romanos 6:6, su influencia sigue viva a través de la carne y luchará contra nosotros hasta que experimentemos el antídoto final de Dios contra la carne, un cuerpo resucitado. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. El antídoto para la carne no se encuentra en la ley sino en el Espíritu. Y si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. No es necesario que lo estés, porque cumples la voluntad de Dios a través de la influencia interna del Espíritu Santo, en lugar de la influencia externa de la ley de Dios. Versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y manifiestas son las obras de la carne. Pablo acababa de escribir sobre la batalla entre la carne y el espíritu en cada creyente. Aunque es una batalla interior e invisible, los resultados son evidentes en apariencia. Es casi como si Pablo se disculpara por tener que hacer esta lista, porque manifiestas son las obras de la carne. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él sabe que es importante ser específico, porque debemos saber específicamente cómo andamos en la carne. No podemos ver la carne, pero podemos ver lo que hace. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos estos son pecados sensuales, relacionados con el sexo. A menudo nos horroriza la inmoralidad sexual de nuestros días, pero debemos recordar que los tiempos en los que Pablo escribió eran igual de malos, si no peores. El adulterio es violar el pacto matrimonial por inmoralidad sexual. Fornicación es la palabra griega antigua porneia y habla de la inmoralidad sexual en un sentido amplio. Porneia comenzó con el significado de el uso de una prostituta, pero en los días de Pablo se usaba para una amplia variedad de pecados sexuales. Inmundicia es otra palabra amplia que se refiere a la conducta sexual inapropiada en general. Debe pensarse que es lo opuesto a la pureza. Si no es puro ante Dios, entonces es inmundicia. Cubre muchos pecados sexuales que no son relaciones sexuales reales o incluso interacción con otra persona, como la pornografía. La inmundicia también cubre el habla impura o el habla sugestiva llena de doble sentido. Lascivia, a veces traducida como libertinaje, tiene la idea de estar listo para pecar en cualquier momento. Habla de alguien que hace alarde de su inmoralidad, que se deshace de toda restricción y no tiene ningún sentido de la vergüenza, el decoro o la pena. Idolatrías, hechicerías. Estos son pecados religiosos, son pecados de adoración y nos recuerdan que no solo es trágico adorar al Dios equivocado o buscar el poder espiritual equivocado, también es un pecado. La idolatría es la adoración de cualquier Dios excepto el Señor Dios revelado a nosotros por la Biblia y en la persona de Jesucristo. Cuando las personas sirven a un Dios de su propia opinión, de su propia creación, rechazan al Dios vivo y verdadero y eso es pecado. Hechicería, traducida como la idolatría en la NBI,
Es el servicio y la adoración de poderes ocultos y espirituales separados del Dios verdadero. Morris define la hechicería como el uso de cualquier tipo de drogas, pociones o hechizos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Estos son pecados de personas. Son pecados que se expresan principalmente en cómo tratamos a los demás. Dios se preocupa por nuestra pureza sexual y moral, y se preocupa por la pureza de nuestra religión y adoración, pero también se preocupa apasionadamente por cómo nos tratamos unos a otros. El hecho de que Pablo use más palabras para describir estos pecados interpersonales muestra cuán importante es para Dios nuestro trato hacia los demás. Enemistades. El odio es la motivación interna del maltrato a los demás, así como el amor es la motivación interna para el trato amable y bueno de los demás. El odio es una motivación interna. Se pueden aprobar leyes para castigar el mal que los hombres hacen unos contra otros, pero ninguna ley puede responder el problema del odio que motiva estos actos. Pleitos. Traduce la antigua palabra griega eris. Originalmente esta palabra tenía que ver principalmente con la rivalidad por los premios. Significa la rivalidad que ha encontrado su resultado en peleas y disputas, y simplemente habla de un espíritu combativo y argumentativo. Celos. En este contexto significa el deseo de tener lo que otra persona tiene, el deseo incorrecto de lo que no es para nosotros. Iras. Traduce una antigua palabra griega thumos, que habla de un repentino destello de ira, no de un estado de ira establecido. Significa perder los estribos, ser incapaz de controlar tu ira. Contiendas. Es el corazón de una persona cuya primera pregunta es siempre ¿qué gano yo? Disensiones. Literalmente significa apartarse. Romanos 16:17 traduce esta palabra como divisiones. La disensión describe una sociedad donde los miembros se separan en lugar de unirse. Herejías. Traduce que hoy pensamos en herejías en términos de ideas y enseñanzas erróneas, pero más bien las herejías pueden considerarse disensiones endurecidas. Envidias. No quiere tanto lo que alguien más tiene, como en los celos, sino que la envidia es una amargura solo porque alguien más tiene algo y nosotros no. Los antiguos estoicos llamaban a esto dolor por el bien ajeno, y el antiguo filósofo Eurípides dijo que era la mayor de todas las enfermedades entre los hombres. Homicidios. No hay duda de que el asesinato es una obra de la carne y que el Espíritu Santo nunca llevó a nadie a cometer homicidios. Borracheras, orgías. Estos pueden considerarse pecados sociales, pecados que a menudo se cometen en compañía de otras personas. Romanos 13, del 12 al 13, enumera las borracheras y orgías como parte del pasado de tinieblas de los cristianos que ahora deben ser desechadas mientras caminamos en la luz. Borracheras. Se describe claramente como una de las obras de la carne. Las Escrituras prohíben precisamente la embriaguez. No debemos pensar que solo estar cayéndose de borrachos es un pecado, sino estar afectado de alguna manera por la bebida es pecado, así como beber con la intención de deteriorarse. Efesios 5:18 también describe la embriaguez como disipación, que significa despilfarro. Orgías. Orgías traduce la antigua palabra griega komos. No significa simplemente tener una fiesta o pasar un buen rato. Significa fiesta desenfrenada. Barclay dice, describe el tipo de juerga que rebaja el yo de un hombre y es una molestia para los demás. Y cosas semejantes a estas. Esto demuestra que estas son las únicas obras de la carne. Versículo 21. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Andar en estas obras de la carne es estar en clara rebelión contra Dios, y aquellos en clara rebelión contra Dios no heredarán el reino de Dios. ¿Qué está en juego aquí? El reino de Dios, que describe dónde gobierna Dios y se realizan los beneficios de su gobierno. Debido a que Pablo habla de heredar el reino de Dios, entendemos que quiere decir cielo. Pablo dice claramente, los que practican tales cosas no heredarán el cielo. Tampoco conocerán la maravilla y la gloria del reino de Dios en la tierra. ¿Quiénes son las personas en peligro? Los que practican tales cosas. Esto significa más que alguien que haya cometido adulterio, fornicación, hechicerías o borracheras, o cualquiera de estos. Esto habla de los que continúan en estos pecados ignorando la voz del Espíritu Santo, diciéndoles que se detengan.
no heredarán el reino de Dios. Cuando venimos a Jesús para que nuestros pecados sean perdonados y nuestra alma salvada, Él también cambia nuestra vida. La idea no es que un cristiano nunca pueda cometer estos pecados, sino que nunca podrá permanecer en estos pecados. A los que pecan por debilidad no se les niega el perdón, siempre que se levanten y dejen de pecar. No hay nada peor que continuar en el pecado. Si no se arrepienten, sino que continúan cumpliendo obstinadamente los deseos de la carne, es una señal segura de que no son sinceros. Versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Significativamente, esto es el fruto del Espíritu puesto frente a las obras de la carne. Las obras son obras y el fruto es fruto. El fruto del Espíritu. Pablo usó el plural al describir la vida según la carne, o obras de la carne, pero usa el singular fruto, no frutos del Espíritu. En el panorama general, el Espíritu tiene una obra que hacer en todos nosotros. Estos no son los dones del Espíritu, que se distribuyen de forma individual por la voluntad del Espíritu. Esto es algo para todo cristiano. El fruto del Espíritu es amor. Conviene que el amor sea lo primero que se mencione, porque abarca todo lo siguiente. Incluso se puede decir que los siguientes 8 términos solo describen cómo es el amor en acción. Amor traduce la antigua palabra griega ágape, pero ágape describe un tipo diferente de amor. Es un amor más de decisión que de corazón espontáneo. Es más de la mente que del corazón, porque elige amar a los que no lo merecen. Ágape tiene que ver con la mente. No es simplemente una emoción que surge espontáneamente en nuestro corazón. Es un principio por el que vivimos deliberadamente. Podríamos decir que esto es amor del Espíritu porque es fruto del Espíritu. Esto va más allá del afecto natural o la lealtad a la sangre o la familia. Se trata de amar a las personas que no son fáciles de amar a la gente que no te agrada. También es útil comprender las obras de la carne a la luz de este amor del Espíritu. Cada una de las obras de la carne es una violación o una perversión de este gran amor. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia son falsificaciones del amor entre las personas. La idolatría y la hechicería son falsificaciones del amor de Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios son todos opuestos del amor. Las borracheras y orgías son tristes intentos de llenar el vacío que solo el amor puede llenar. El fruto del Espíritu es gozo. Una de las mejores estrategias de marketing jamás empleadas fue posicionar el reino de Satanás como el lugar donde está la diversión y el reino de Dios como el lugar de la tristeza y la miseria, pero el fruto del Espíritu es gozo. Podríamos decir que este es el gozo del Espíritu porque es un gozo más elevado que la emoción de una experiencia, emocionante o un conjunto maravilloso de circunstancias. Es una alegría que puede permanecer incluso cuando las circunstancias parecen terribles. Pablo conocía este gozo personalmente. Podía cantar cuando estaba esposado en el oscuro calabozo de una prisión. Hechos 16:25. El fruto del Espíritu es paz. Podríamos decir que esta paz es una paz del Espíritu porque es una paz más elevada que la que viene cuando todo está en calma. Esta es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Aquí significa esa tranquilidad de corazón que se deriva de la conciencia omnipresente de que nuestro tiempo está en manos de Dios. El fruto del Espíritu es paciencia. Paciencia significa que uno puede tener amor, gozo y paz incluso durante un periodo de tiempo en el que las personas y los acontecimientos nos molestan. Dios no se irrita rápidamente con nosotros, Romanos 2:4 y 9:22, por lo que no debemos irritarnos rápidamente con los demás. Cuando el diablo descubre que no puede vencer a ciertas personas por la fuerza, trata de vencerlas a largo plazo. Para resistir sus continuos ataques debemos ser pacientes y esperar pacientemente a que el diablo se canse de su juego. El fruto del Espíritu es benignidad, bondad. Estas dos palabras están estrechamente relacionadas. La única diferencia es que la bondad también lleva la idea de generosidad. El fruto del Espíritu es fe. La idea de que el Espíritu de Dios obra fidelidad en nosotros, tanto a Dios como a las personas, es la característica del hombre que es confiable. El fruto del Espíritu es mansedumbre. La palabra tiene la idea de ser enseñable, no tener una actitud superior, no exigir derechos, no es timidez ni pasividad. Es la cualidad del hombre que siempre está enojado en el momento adecuado y nunca en el momento equivocado. El fruto del Espíritu es templanza. El mundo sabe algo de templanza, pero casi siempre por una razón egoísta. Sabe que la autodisciplina y la negación les ayudarán a lograr cosas,
pero el dominio propio del Espíritu también funcionará en beneficio de los demás. Contra tales cosas no hay ley. Pablo escribió con ironía y eufemismo. Ciertamente no hay ley contra el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad, la mansedumbre y la templanza. Pero más aún, si una persona tiene este fruto del Espíritu, no necesita la ley, ya la cumple. Versículos 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios tiene un lugar para nuestra carne, con todas sus pasiones y deseos. Quiere que la clavemos en su cruz para que esté bajo control y bajo sentencia de muerte. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Estamos llamados a elegir trabajar con Dios para hacerle a la carne exactamente lo que Dios hizo por sí mismo al viejo hombre, crucificar la carne. Resistir la carne es clavarla en la cruz. Aunque la carne todavía está viva, no puede cumplir sus deseos porque está atada y clavada en la cruz. Con sus pasiones y deseos. En Jesucristo puedes vivir por encima de las pasiones y deseos de tu carne. Los recursos están en Jesús. Míralo a Él. Ve tu vida en Él. Si eres uno de los que son de Cristo, entonces le perteneces a Él. No a este mundo, no a ti mismo ni a tus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo aquí está diciendo mantente en sintonía con el Espíritu. La idea es, el Espíritu te ha dado vida. Ahora deja que Él dirija tus pasos. No nos hagamos vanagloriosos. Este puede ser un golpe magistral de Satanás. Podemos pensar en un hijo de Dios que finalmente camina en el Espíritu. Entonces Satanás lo tienta a ser vanaglorioso al respecto. Pronto está seguro de que casi siempre tiene razón y que todos los demás están equivocados. A menudo sucede de manera gradual, por lo que Pablo advirtió, no se envanezcan. Irritándonos. Cuando somos vanagloriosos, siempre seguros de que tenemos la razón, siempre confiados en nuestras opiniones y percepciones, definitivamente provocamos a otras personas. Esto los afectará de manera incorrecta y será la fuente de muchos conflictos. Envidiándonos unos a otros. Cuando somos vanagloriosos, también estamos abiertos al pecado de la envidia. Si sabemos que alguien tiene más razón o más éxito que nosotros, lo resistimos y lo envidiamos. Oremos. Señor, qué bueno es estar en tu presencia, amado Dios. Interpretando, Señor, este capítulo de Gálatas, capítulo 5. Qué bueno es, Señor, que tú traigas el mensaje a nuestros corazones. Qué bueno es estar en tu presencia y recibir del maná de tu palabra para reconfigurar, Señor, nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu hacia ti. Gracias, Señor, por tanta bondad, Señor, por tanto perdón. Perdona, Señor, de verdad nuestros pecados y enséñanos a ser valientes y a no envanecernos nunca, sino a aceptar que estamos equivocados. Padre, si vivimos por el Espíritu, que también andemos por el Espíritu, y que crucifiquemos nuestra carne con sus pasiones y con sus deseos, si es que somos de Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, mi Señor. Amén y amén.